imagino que lo están viendo ustedes ahí en vivo y en directo. Está Raúl Figueroa, ministro de Educación, ahí en el set, aparece en pantalla. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos. Y también está la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que también se suma a esta conversación. Es clave el tema del regreso a clases. Hay muchísimas preguntas que incluso tenemos a nuestro público con algunas preguntas pregrabadas. Invitamos también a nuestro público a que nos haga esas interrogantes al ministro a través de las redes sociales para poder exponerle sus consultas. Comenzamos. ¿Cómo está el ministro? Lo saludamos. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y poder explicar, porque yo sé que hay muchas dudas en las familias y es muy importante transmitir tranquilidad respecto de lo que está ocurriendo en materia escolar y, por supuesto, despejar esas inquietudes. Entonces, ministro, sí, quería saludarlo y gracias por acompañarnos. En el marco de lo que es el paso a paso en esta suerte de transición, cuéntenos cuáles son las variables que tenemos que atender como papás, como apoderados. Sí, a ver, lo primero que es fundamental es entender que la suspensión de clases fue una medida que se tomó, que fue necesaria para poder abordar adecuadamente el control de la pandemia. Y también tener muy claro que la prolongada suspensión de clases genera impactos que son negativos desde el punto de vista de los aprendizajes, de las brechas de aprendizaje que lamentablemente se van profundizando, de cómo se puede incrementar las tasas de deserción escolar, del desarrollo socioemocional de los jóvenes, en fin, un sinnúmero de efectos que son complejos. Pero la seguridad sigue siendo el principal norte de toda la política del gobierno en materia del COVID. Y por lo tanto, en materia escolar, es muy importante, y en esto no genera ningún tipo de confusión, los establecimientos educacionales van a abrir sus puertas, primero, solo en la medida que desde el punto de vista sanitario sea posible. Segundo, en la medida que se den esas condiciones sanitarias, y es muy importante entender que no se dan esas condiciones sanitarias en todo Chile al mismo tiempo, por lo tanto, si estamos hablando, si una mamá de Santiago Centro nos está escuchando, esa mamá tiene que saber que falta aún que pasen muchas cosas en Santiago Centro para poder abrir las escuelas. Ministro... Pero por ejemplo, una mamá que está en Futrono, que es una región que está en paso 4 de desconfinamiento, ciertamente ahí las condiciones son diferentes. Segundo, va a ser seguro. El segundo punto es que es un retorno voluntario. Esto también es muy importante. Voluntario para los establecimientos, voluntario para las familias. Y tercero, gradual. ¿Sí? Eso, queremos que ahonden cada uno de esos puntos porque queremos interiorizarnos bien en cada uno de los puntos que usted nos planteó. Es optativo entonces porque hay algunas comunas que decidieron desde ya no retomar las clases presenciales. Entonces, aprovechando que está la alcaldesa Evelyn Matei, ¿cuál es su postura, alcaldesa, con respecto a la posibilidad del regreso, el retorno a clases? A ver, yo en Providencia creo que es absolutamente imposible volver a clase durante este año. Nosotros tenemos un 85% de nuestros alumnos que vienen de muchas comunas distintas y por eso que fuimos una de las primeras comunas en cerrar nuestros colegios, porque nos dimos cuenta que podíamos importar el virus de muchas partes y si aquí se daba un foco podíamos exportarlo a muchas otras comunas. Por lo tanto, era muy irresponsable, ¿no es cierto?, mantener nuestras escuelas abiertas. Ahora, yo entiendo obviamente al ministro que Providencia no es Chile y que hay otras comunas donde prácticamente no hay contagio, hay muchas comunas en que no hay ningún contagio, ahí podrán ir abriendo paulatinamente. En Providencia lo veo prácticamente imposible durante este año. Alcaldesa, buenos días. Lo que se ha señalado que es interesante también es el concepto de abrir algunos de estos establecimientos casi como una suerte de guardería. Tenemos el titular, entiendo, alcaldesa de Providencia, aclara que los colegios de su comuna abrirán como una alternativa para las familias que no tengan con quién dejar a sus hijos. Una idea que, por cierto, porque siempre vemos también el panorama internacional, otros países han realizado desde hace tiempo para ayudar a muchas familias y aquí en Chile no se había hecho. Alcaldesa, explíquenos el alcance. Nosotros queremos empezar con el Colegio Providencia porque es muy amplio, tiene espacios gratos, porque además no está lleno de migrantes. Recordemos que tenemos varios otros colegios y liceos donde estamos, ¿no es cierto?, donde tenemos migrantes, sobre todo de Venezuela, que todavía no pueden retornar a sus países. Así que ese es un colegio con el que vamos a empezar. La idea es que no hayan más de 3 o 4 niños por sala
naturalmente con mascarilla, naturalmente guardando distanciamiento, pudiendo salir al patio en forma totalmente escalonada, de tal manera que nunca se encuentren con muchos otros niños. Sí. Con una preinscripción, sí. Sí, disculpe que la interrumpa, lo que pasa es que tenemos que hacer un corte, pero le quería dejar planteada también una pregunta, porque usted dice es prácticamente imposible que se pueda volver a clases este año en Providencia. ¿Y eso es decisión exclusiva suya o tiene algo que decir también el ministro de Educación? Lo vamos a conversar a la vuelta de esta pausa. Retomamos con frescura como si no hubiese pasado nada. Tenemos dos invitados que son importantes. Tenemos al ministro de Educación y tenemos también a la alcaldesa de Providencia. El ministro de Educación señala de que se están haciendo los preparativos para eventualmente un posible reingreso de los alumnos a los establecimientos educacionales. La alcaldesa señala de que no ve que eso sea probable este año. ¿Quién tiene finalmente la facultad, alcaldesa? Yo nunca haría algo sin conversarlo con el ministro. Le tengo mucho cariño, le tengo mucho respeto. Yo siempre siento que al final las decisiones se toman mucho mejor cuando uno las conversa. Ahora, en este momento no hay posibilidad alguna de abrir nada, por lo tanto, en realidad no hay tanta conversación que hacer. Pero si nosotros, por ejemplo, en algún momento pasáramos a la etapa 4 y él quisiera que retomáramos las clases, naturalmente que yo lo conversaría con él o con la persona que él disponga. Y también, naturalmente, con nuestros concejales. Nosotros tenemos, a pesar de que los concejales no participan de la corporación que ve los temas de educación y de salud, igual son concejales de la comuna, igual representan a mucha gente y también tenemos un directorio en educación y salud, sí. Así que hay mucha gente. Esta no es una decisión que yo tomaría sola, de ninguna manera. Entiendo, pero si hay discrepancias, finalmente, ¿quién lleva la mano? El ministro. ¿Quién cree usted? Sí, el tema, le vamos a facilitar la cosa a la alcaldesa. ¿Tengo alguna fama o no? No, queremos agradecer a la alcaldesa Evelyn Matei, muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá podríamos estar mañana con usted para hablar sobre el desconfinamiento, pasarla a la siguiente etapa de Providencia, ¿le parece? Sí, que se puede, sería genial. Me parece fantástico. Para que hablemos de los detalles. Ya, fantástico, pudiendo, encantada. Un abrazo grande. Le mando mucho cariño al ministro y también a los panelistas. Y eso, por favor, mucha responsabilidad en Providencia. No queremos pasar de nuevo a la etapa 1. Perfecto, muy amable, gracias, alcaldesa. Nosotros seguimos con el ministro y usted quedó pendiente entonces la respuesta también del ministro. Sí, mira, acá hay que ver las cosas como lo decíamos hace un ratito, combinando aspectos que son fundamentales. El primer aspecto esencial es la seguridad. Todo lo que se ha hecho en el país apunta obviamente a evitar la propagación de la pandemia, controlar el virus y poder por esa vía seguir adelante. Lo segundo es que desde el punto de vista educacional no podemos nosotros nunca perder de vista los efectos que una prolongada suspensión de clases tiene en general. La evidencia es clarísima en señalar que cuando las clases se suspenden en forma prolongada son los alumnos más vulnerables los que sufren las consecuencias, son las brechas de aprendizaje que hoy día existen en Chile, que se profundizan, la deserción escolar. Las estimaciones del Ministerio son fuertes. 80.000 niños podrían abandonar el sistema escolar como consecuencia de la pandemia. Podríamos tener tasas de deserción que no hemos visto en los últimos 15 años en Chile, que no vimos después del terremoto del 2010, que no vimos después de las protestas del 2011. Y esas cifras, tenemos que hacernos cargo de esas cifras. Nosotros estamos trabajando en políticas para prevenir en el mediano y largo plazo esas consecuencias, pero una cuestión es evidente. La suspensión de clases, que por lo más en Chile, lamentablemente, viene de atrás. El año pasado perdimos 1 mes y medio de clases, no como consecuencia de un virus, como consecuencia de un paro. Todo esto se va sumando y por lo tanto, lo que nosotros hemos dicho es algo muy simple. En la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, es importante volver a clases. Yo me imagino que nadie puede estar en contra de ese principio. Me imagino, podemos comentarlo acá en el panel. Si se dan las condiciones sanitarias y se puede volver a clases, hay que hacer ese esfuerzo. La ONU señaló ayer o antes de ayer en un informe que esto iba a ser una catástrofe generacional. Así es. Y tiene toda la razón la ONU cuando plantea ese aspecto, porque en definitiva esto es mucho más que simplemente dejar de ir a clases. Todas las consecuencias asociadas
al deterioro del sistema escolar en aprendizaje, en desarrollo socioemocional, en las redes de protección que los niños y jóvenes encuentran en el sistema escolar, son las que hoy día, como consecuencia de la suspensión, Ministro, que insisto, fue necesario tomar, pero que hay que también entender cuáles son las consecuencias. Y por último, para seguir la pregunta, sí, cuando un alcalde en general, hoy día lo decía la alcaldesa, señala a un semestre completo de terminar el año, de que no se van a abrir los establecimientos, yo creo que es una decisión evidentemente apresurada. Yo no estoy diciendo que en Providencia, que en Santiago Centro tengan que volver las clases ahora. No se dan las condiciones. Habrá que esperar que se den esas condiciones. Pero cuando se den, ¿qué vamos a decirle a esas familias? Se dan las condiciones, pero voy a mantener mi escuela cerrada. Yo creo que eso es lo que tenemos que reflexionar. No solamente decir, para dar cuenta que esto es un tema planetario, 1.000 millones de estudiantes se han visto afectados en el mundo. O sea, lo que estamos viviendo nosotros se está replicando en todos los países. Y tenemos algunas preguntas, ministro, que nuestro público ha grabado para usted. Mira, aquí está, la primera. Con todo lo que ha pasado con el tema de la pandemia y todo eso, con el tema, por ejemplo, yo no puedo pagar el colegio de mi hijo y es posible que si yo no lo puedo pagar, mi hijo se quede sin matrícula para el próximo año. Ministro, quiero contextualizar además también lo que pregunta, que es fundamental, se lo iba a preguntar. Avanza el proyecto que suspende el pago de la matrícula para alumnos de colegios particulares y subvencionados para el 2021, pero hay reparos por parte de su sector. A ver, de nuevo, aquí estas discusiones hay que tenerlas con mucha serenidad. Son equilibrios complejos. Las familias están teniendo dificultades económicas, es un dato de la causa. Los establecimientos educacionales necesitan seguir financiando su operación. Claro. Tienen que pagar los sueldos de sus profesores, pagar los sueldos de sus asistentes de la educación. Los colegios siguen funcionando, por lo demás, en un régimen a distancia, pero están operando. El Estado ha seguido pagando la subvención escolar a todo el sistema público y subvencionado. Y lo mismo ocurre en los establecimientos pagados, que son un 9% de la matrícula en Chile, donde obviamente los padres han tenido que hacer un esfuerzo. Nosotros hemos trabajado con las asociaciones de sostenedores para que también focalicen las ayudas, cuestiones que están ocurriendo. Respecto a ese proyecto de ley, obviamente que si se legisla en el sentido de que podría no pagarse la colegiatura de un establecimiento, la consecuencia es súper simple. Ese colegio no va a poder seguir operando y por lo tanto hay que ser muy cauteloso en las medidas que se van a Entiendo su posición por parte, sí, ministro, perdone, entiendo su posición por parte del colegio, muy respetable, se entiende. ¿Qué le responde finalmente a esa madre? A esa madre yo le respondo lo siguiente. Hay un conjunto de aspectos que hay que tener en consideración. Primero, todas las ayudas que se están entregando por parte del Estado apuntan precisamente a que las distintas necesidades de las familias puedan ser abordadas. Por lo tanto, hay un aspecto general que tiene que ver con las ayudas que están disponibles, que apuntan precisamente a este tipo de necesidades. Segundo, los establecimientos educacionales están trabajando también con sus comunidades para ir focalizando las ayudas. Sí. Y eso se trabaja uno a uno. Pero más sencillo, disculpe, ministro, si la mamá, si un apoderado no puede pagar la colegiatura este año, ¿se le va a impedir matricularse el próximo año? Eso está en la autonomía de cada establecimiento. Por supuesto que, y en esto nosotros lo hemos conversado con los sostenedores, ellos tienen muy claro que su principal preocupación hoy día es velar por sus propias comunidades. No hay nadie que quiera más a sus apoderados que un propio colegio, a sus propios alumnos. Acá hay una comunidad que hay que respetar y por lo tanto yo entiendo las dificultades que tienen. Entonces, o sea, no hay la determinación si el alumno sigue o no sigue, finalmente recae en el colegio. Si hay apoyo. No, directamente en ese punto. Entiendo que usted habla de los apoyos, que la batería de apoyos que ha entregado el gobierno para que se supone que dentro de los ítems también pueda resguardar la colegiatura o lo que tenga que pagar en cuanto a los estudios de este caso de sus hijos. Pero entonces si una persona no puede pagar esa colegiatura, se le va a negar la matrícula y ahí va la ayuda. Usted ha dicho que eso es decisión del establecimiento educacional. Efectivamente. No hay una ayuda extra en particular en ese punto. Claro, pero hay una batería de ayudas que están disponibles. Por tanto, decir que no hay ayudas para las familias creo que en este caso sería un error. Son diversas las ayudas que han estado disponibles en materia y son las que de hecho aquí hemos estado conversando. Entonces, y la oferta escolar es también muy amplia. Pero con respecto al proyecto de ley, perdón, Francisco, al tiro le damos la palabra. Con respecto al proyecto de ley,
que está justamente en el Congreso, que impediría esta suspensión o esta cancelación de matrícula. ¿Usted está de acuerdo o está en desacuerdo? Lo que nosotros vemos es lo siguiente, es que iniciativas legales que en definitiva pueden generar una paralización de pagos en familias, sobre todo que a lo mejor están en condiciones de hacerlo, porque además ese proyecto no focaliza en nada, no hace ninguna distinción de quiénes son las familias que tendrían que verse o no beneficiadas con una iniciativa como esa. Por eso es que, de hecho, hoy día se está discutiendo en la comisión, o se discute en la tarde, uno de los elementos que se está discutiendo es cómo buscar otras maneras para que los establecimientos puedan, de una manera razonable y equilibrada, conservando las necesidades de ese establecimiento, también ir en ayuda de sus apoderados, velando por el derecho de los padres a seguir educando a sus hijos y también por la necesidad de que los establecimientos puedan subsistir económicamente para seguir precisamente ofreciendo el servicio educativo, porque si no lo que ocurre es que no va a haber dónde matricular a esos niños. Y si se hace de una manera focalizada, enseguida vamos con usted, Francisco Vidal, pero primero vamos con Marcela Cubillos en su calidad de exministra de Educación. Sí, yo lo que creo que aquí ha sido muy claro el ministro. Hoy día la ley, cualquier familia que no puede pagar durante el año no tiene ninguna sanción ni se le puede impedir que termine el año escolar y todo. Yo creo que el ministro está poniendo el punto en algo que es bien importante, que cualquier ayuda que se hace hay que cuidar que ese colegio pueda seguir existiendo, porque si no el daño que se hace también a una comunidad educativa completa, si el colegio deja de funcionar, porque a lo mejor sean muchas las familias que no pueden pagar, por lo tanto las ayudas tienen que estar, como lo está haciendo el gobierno, para que las familias no se vean imposibilitadas de poder pagar esa matrícula y el colegio pueda seguir funcionando. Pero yo tengo un tema que me preocupa de lo que se habló antes y preguntarle al ministro, porque se ha hablado mucho y hay muchos alcaldes que uno los ve diciendo que no se va a volver a clase o ya de frentón deciden. Tú nombraste este artículo o este informe de la ONU. ¿Qué hacer para que se pueda volver a clase? Porque yo creo que el espíritu tiene que ser en todas las familias y en todos los niños. ¿Qué hacemos para que de verdad se pueda volver a clases con seguridad y no seguir aumentando estas brechas de aprendizaje? Sí. Bueno, efectivamente, nosotros tenemos ya experiencias de establecimientos que han vuelto a clase y han sido experiencias tremendamente interesantes. En Rapa Nui, en Juan Fernández, en Río Ibáñez, en Aysén, en Timauquel, en Puerto Harris, en fin, son comunidades aisladas, pero lo interesante aquí es que se ha hecho un trabajo con esas comunidades que apunta precisamente a que se sientan tranquilas y seguras los profesores, los asistentes de la educación, los apoderados, los alumnos, de que velando por ciertas medidas que son bien concretas, se puede efectivamente lograr ese objetivo. Fundamentalmente, ¿de qué estamos hablando? Son varios pasos que necesariamente debe cumplir un establecimiento antes de que se pueda volver a clase. Por supuesto, lo primero es verificar que se dan las condiciones sanitarias para ello. Quiero insistir en eso, porque a veces uno habla de abrir escuelas y obviamente en aquellas comunas donde hoy día no se dan las condiciones se genera una aprensión. Entonces hay que pensar que el país es mucho más amplio y que en varios territorios de Chile se dan o se empiezan a dar esas condiciones. Lo segundo es que esto es gradual y eso así se ha hecho y así se hizo en el resto de los establecimientos que ya han abierto. Hemos planteado, por ejemplo, que un establecimiento que quiera abrir en un lugar donde se pueda, parta por los alumnos de tercero y cuarto medio, que los alumnos de cuarto medio tienen que terminar su ciclo escolar, tienen que seguir preparándose para la prueba de transición, están en mejores condiciones de cuidarse en forma autónoma y por lo tanto demostrarle al resto de la comunidad cómo es posible llevar adelante este trabajo. Y además es voluntario. Nosotros hemos entregado protocolos a los establecimientos que se han ido preparando para volver. Esos protocolos contemplan medidas de limpieza, de desinfección, medidas de organización interna para asegurar el distanciamiento social. Francisco Vidal. Le estamos entregando además un kit de apoyo con artículos para poder cumplir esos protocolos. Mascarillas, escudos faciales para los profesores y asistentes de la educación, termómetros, alcohol gel, sí, cloro, etcétera. En fin, y por lo tanto, y siguiendo el punto de Marcela, yo creo que acá lo más importante es que no perdamos de vista de que en la medida que sea posible desde el punto de vista sanitario, volver a clases bajo esta lógica de gradualidad, flexibilidad, seguridad, voluntariedad, es importante para esas familias, es importante para esos niños, porque el efecto negativo de no hacerlo puede ser peor. Ministro, ¿se tendrá la infraestructura considerando que en muchas clases hay más de 30 niños en promedio, cuando no bastantes más? Francisco Vidal. Mira, dos cosas de lo que he escuchado al ministro. Yo comparto con él desde la experiencia concreta de profesor. Yo por primera vez en 40 años he hecho clases 40 años seguidos. Incluso cuando era ministro seguía haciendo clases. Fíjate que la experiencia educacional
de hacerlo por Zoom versus tener la cara del ciudadano es una diferencia abismal, ¿eh? Mucho más jodido para el profesor. Bueno, yo no conocía a mis alumnos del primer semestre. Así de simple. Me escuchaban nomás y me miraban. Y yo de repente miraba en el Zoom rostro o mono, hay unas caricaturas, una cosa bien curiosa, ¿ya? Y ahora el segundo semestre me han dicho que vamos a lo mismo. O sea, desde la experiencia concreta, hacer una clase presencial versus cualquier alternativa, yo creo que se ha reivindicado la clase presencial. La clase presencial es irreemplazable. Irreemplazable. El diálogo con el alumno, tú descansas y podés respirar porque en el Zoom tenés que hablar y contestar la pregunta. O sea, desde la experiencia de profesor, Sí. mira, ojalá el bicho se vaya luego y volvamos a las clases presenciales. Tenemos otra pregunta, aparece en pantalla para Pero el ¿puedo ministro. decir algo, Tonka, sobre lo que tú preguntaste? Por supuesto, adelante. Mira, lo que pasa es que el universo que está en problemas, que son los colegios particulares pagados, seguramente la mamá que preguntó, es el 9% de la matrícula. Así es. El 51% de la matrícula es particular subvencionado, donde, tú me corriges, Raúl, el promedio del financiamiento compartido que se va extinguiendo en el tiempo era 21.000 pesos. Sí, menos hoy día. Entonces, y menos hoy día. Entonces, tú puedes focalizar ahí a aquel papá que, como estamos hablando de un promedio, no le alcanza los 21.000 pesos para seguir en el mismo colegio. Tú podrías ayudar en eso. Y el tema de los colegios particulares pagados, yo creo que habría que hacer una indicación en el proyecto de ley para focalizar. Porque tú no puedes prohibir en general, oiga, no pague. No pague si no está en condiciones de pagar. Claro. ¿Ok? Claro, tiene sentido. Pero yo creo que lo que tenemos que garantizarle al padre, al apoderado, a la mamá, que ha optado por un proyecto educativo que por siga. la crisis no puede seguir, no, pues ayudémoslo. Y que siga el proyecto educativo. Y que siga el proyecto educativo. Ahora, una sugerencia, Raúl. Hay- Los colegios también reducen costos en esto. Entonces yo de partida, por definición, lo que yo estoy reduciendo en costo al no tener los Pero alumnos... muchos lo están haciendo. Sí, no, pero digo como La concepto. estadística que nosotros tenemos es que el 85%, esto fue una estadística antigua, o sea, hay que actualizarla, el 85% de los colegios ya tenían planes de apoyo económico a sus familias. Por lo Eso tanto, igual. es algo que está ocurriendo. Perfecto. Y eso es lo que quiero transmitir, porque muchas veces están ocurriendo cosas que son positivas y con un afán distinto, a lo mejor de llevar una discusión o a veces de politizarla más de la cuenta, se generan efectos que son peores que el remedio que se busca. Veamos ahora la pregunta, aquí va a aparecer en pantalla. ¿Qué pasa con los alumnos que están hoy en cuarto medio, cursando cuarto medio, a lo cual no han tenido clases, no han tenido temporada de estudio? ¿Qué se va a hacer en ese caso? Porque ella tiene que postular a la universidad. Dígame, ¿qué puntaje le van a dar? ¿Qué le van a pedir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Esto en qué va a percutar este otro año la niña cuando quiera estudiar en la universidad? ¿En puntaje, en nota? ¿Cómo va a ser el tema de seguir la educación? No lo sabemos, como que estoy ahí a la deriva. ¿Qué vamos a hacer? Sí, efectivamente el tema de los cuartos medios es una inquietud que surge mucho. Primero, despejar algunas cosas para los que no tengan toda la información disponible. Hay una página del Ministerio de Educación, se llama acceso.mineduc.cl, que tiene todos los elementos necesarios de información para los alumnos de cuarto medio. El proceso de inscripción a la prueba de transición ya está disponible. La prueba será el 4 y 5 de enero, velando por todas las medidas sanitarias y de seguridad que sean necesarias. Ahora, obviamente, y esto es re interesante porque todas esas preguntas que son tremendamente válidas y muy justificadas, en muchos sectores del país, en la medida que la pandemia vaya controlándose y que se cumplan las medidas sanitarias, se responde precisamente con la posibilidad de que los alumnos puedan ir. Lo que nosotros hemos planteado es que los alumnos de cuarto medio debiesen tener prioridad para cualquier retorno gradual a clases. Entre otras cosas, por lo que plantea la apoderada en su pregunta. ¿Qué va a pasar cuando se repite esta pregunta? Por eso se la transmito. Por ejemplo, aquí lo dice y Gato y muchas otras personas más, cuando hay cursos de 40, 45 alumnos. ¿Cómo se piensa solucionar ese tema? La respuesta está en la flexibilidad. ¿Ya? La flexibilidad es la respuesta para prácticamente todas las dudas que surgen en el sistema educativo y en muchas otras áreas en este contexto de pandemia. ¿Y en qué se traduce esto? Si un establecimiento tiene los espacios suficientes para mantener el distanciamiento social, obviamente que se podrá organizar de una manera mucho más fácil. Si no tiene esas características, la respuesta está en que
el diseño tendrá que ser flexible. Por ejemplo, hacer turnos. Un grupo de alumnos irá los lunes y los martes, otro grupo irá los miércoles y los jueves, los viernes serán repitiendo. Y por eso yo creo que acá hay una... Yo quiero hacer una distinción acá y creo que es muy importante aprovechar este espacio para hacerla. Una cosa son las inquietudes de las familias, que por supuesto tienen todo el derecho, digamos, a preguntarse cómo esto va a funcionar. Pero hay otro espacio de personas que a veces no aparecen, que también se quedan en los problemas y son los que deben estar en las soluciones. Yo quisiera escuchar, por ejemplo, a los alcaldes, en vez de decir que a un semestre de terminar el año escolar van a cerrar sus escuelas, que aporten en soluciones concretas para cómo llevar adelante una apertura gradual, flexible, segura. Esa es la labor del líder hoy día. ¿No ha habido aportes en ese sentido, ministro? Han habido aportes escasos. Han habido aportes escasos en general de quienes están esperando que todo se les... Acá hay dos tipos de personas, digamos. Los que levantan solo problemas y los que están dispuestos a, sobre la base de ese diagnóstico, trabajar en soluciones. Yo quiero invitar aquí, aprovechar de este espacio a hacer una invitación. Tenemos que todos, y en particular quienes están en posiciones de liderazgo, pasar al espacio de la solución. En materia educacional, eso es fundamental, porque las alternativas son diversas. Chile tiene 11.500 establecimientos educacionales. La manera en que se organiza el retorno seguro, flexible, gradual, voluntario, en una escuela unidocente con 5 alumnos y la forma en que se hace en un liceo con 2.000 alumnos, obviamente que es absolutamente diferente. Y en ese sentido, quienes están llamados a colaborar también, por supuesto, ministerio, yo jamás voy a eludir mi responsabilidad en esto. Es más, para mí, en lo personal, sería mucho más fácil decir, ¿saben qué más? Cerremos los colegios, no tengamos ningún problema, pero sería la irresponsabilidad más grande y no sería digno del cargo. Lo que nos hace dignos de estar hoy día en posiciones de autoridad es ser capaces de conducir procesos complejos. Yo quiero invitar a todos los sostenedores, públicos y privados, a que en vez de estar frenados en el problema, trabajen con nosotros en la solución. Y así lo hemos hecho. Hemos hecho trabajos permanentes con los sostenedores, con los directores de colegio, con los profesores, para entender cuáles son sus dudas, para ayudar, y vemos que en la flexibilidad hay una gran respuesta. A propósito de eso, Valentina Moreno dice: somos una agrupación de jardines infantiles particulares que está por desaparecer porque aún no tenemos ayuda del gobierno para poder acceder a un subsidio. Muchos niños volverán a sus jardines infantiles y estarán quebrados. ¿Cuándo nos ayudarán? ¿Qué medidas tiene el gobierno para ayudarnos? Nosotros hemos trabajado, la subsecretaria de Educación Parvularia ha tenido un trabajo permanente con los jardines infantiles privados, junto también con los ministerios de Economía y Hacienda, porque los instrumentos que están disponibles para todo el sector también lo están para los jardines infantiles. En ese sentido, el acceso a los créditos FOGAPE, nosotros tenemos en el Ministerio de Educación una oficina especialmente dedicada a poder colaborar y agilizar el acceso a esos créditos a los jardines infantiles, y estamos también buscando como otros instrumentos de ese tipo, como el acceso a Cercotet, también está disponible para los jardines infantiles. Ministro, le quería preguntar con respecto al tema que sigue presente y sigue vigente, que es la educación a distancia, porque, claro, es perfectamente comprensible su postura, ¿no es cierto?, de querer que los colegios se preparen y que puedan efectivamente abrir lo antes posible, pero va a depender, como lo sabemos y usted mismo lo ha dicho, de las condiciones sanitarias, y eso depende del virus, y obviamente el comportamiento de la población, pero es muy poco controlable. Y escuchaba ayer a una persona que es director de una organización que se llama Tu Clase, Tu País, que hicieron una encuesta entre profesores, cerca de 7.000 profesores, y entre los datos que me llamaron la atención hay uno que es interesante, que decía que los establecimientos educacionales particulares pagados utilizaban en general plataformas bastante sofisticadas, pagadas también, para poder hacer la educación a distancia. En el caso de los subvencionados, particulares subvencionados, utilizaban plataformas gratuitas, ¿ya?, también orientadas a la educación. Pero en el caso de los colegios municipales, los colegios públicos, digamos, la gran mayoría utilizaba sobre todo las redes sociales y particularmente WhatsApp, para poder hacer Entonces, hay una brecha, una desigualdad, una inequidad que es tremenda, y ya se está manifestando, y por lo mismo profundiza las inequidades que ya existen.
Y uno dice, bueno, ¿qué está haciendo el Estado, qué está haciendo el gobierno para justamente ir subsanando esa desigualdad en este minuto frente a la emergencia, antes de pensar incluso en la vuelta a clase? Sí, bueno, nosotros hemos trabajado, uno podría separar el trabajo del Ministerio en 3 grandes bloques. El primero es todo el apoyo que es necesario entregar mientras las clases están efectivamente suspendidas en forma presencial y por tanto para colaborar en el proceso de formación a distancia. El segundo es cómo nos preparamos para volver. El tercero, cómo anticipamos los problemas graves que consecuencia de la pandemia lamentablemente se van a instalar, como la deserción, como el incremento de la brecha. En ese contexto, todo el apoyo que hemos entregado para poder apoyar a los establecimientos durante la suspensión, la verdad es que es muy amplio. Y el diagnóstico que hace Eugenio Severín, que es el director de Tu Clase en Mi País, es cierto. Y por eso también quiero insistir en que si se puede en ese espacio volver a clase, por ejemplo, en algunas comunas rurales que tienen bajos contagios, donde tienen evidentes problemas de conectividad, eso se soluciona con la clase presencial fundamentalmente. Es la manera de solucionar ese problema. Y por eso, de nuevo, apelar al liderazgo de quienes están en posición de poder empujar eso. Pero más allá de eso, nosotros hemos colaborado con... pusimos a disposición una plataforma que se llama Aprendo en Línea, que se ha ido además actualizando, perfeccionando también para los docentes, que es un material de apoyo de primer nivel gratuito para todo el sistema. Colaboramos para que en marzo prácticamente ningún colegio en Chile tenía plataformas de aulas virtuales. Gracias a gestiones del Ministerio, del orden de 5.500 hoy día establecimientos públicos y subvencionados tienen acceso a plataformas de aulas virtuales. Los contenidos en la televisión, donde los canales de televisión han tenido un apoyo fundamental, la radio, los convenios con las asociaciones de telefonía para que el consumo, la navegación no tenga costo para los usuarios, en fin. Los esfuerzos son muchísimos. La entrega de material físico. Nosotros vamos en la segunda ya entrega de material físico, precisamente para paliar la falta de conectividad de muchos alumnos. Pero lo que quiero hacer, y quiero en esto ser muy honesto, lo decía Francisco recién, las clases presenciales son irreemplazables en el mundo escolar. Son irreemplazables, por lo tanto, poner todas las fichas en que esto se va a mejorar, solo mejorando las condiciones de conectividad, es algo que obviamente hay que hacer. De hecho, nosotros ya tenemos una licitación en marcha para conectar el 99,9% de todas las escuelas en Chile con internet de alta velocidad. Se está haciendo, pero quiero ser claro en esto, en que en la medida que las condiciones sanitarias se den, la solución no está en cómo volvemos a organizar el tema de educación a distancia, sino que cómo somos con gradualidad, flexibilidad y seguridad capaces de entregarle al alumno un espacio de equidad y seguridad que es la escuela. Sí, ministro, me parece muy interesante además también el cómo ser propositivos. Mi hermana es profesora en un país que ha lidiado muy bien con la pandemia. Y a propósito de la brecha digital, fíjese que, por ejemplo, me contaba, porque aún así, pese a ser un país rico, tienen también problemas, no todo el mundo tiene recursos, y resulta que los colegios permanecieron acotadamente abiertos para que aquellos que tuviesen dificultad online pudiesen acceder a computadoras y a recursos que tienen esos establecimientos médicos. Mi pregunta va más bien hacia la métrica, lo que podemos prever, una fuga considerable de alumnos de colegios particulares, colegios, ¿verdad?, a colegios subvencionados, públicos. ¿Qué prevé el Ministerio y cómo está haciendo y armando esa contingencia? Porque claro, estamos hablando de una crisis económica de proporciones paralelas. Sí, lo que se prevé, Amaro, lo hemos dicho acá, pero efectivamente ayuda mucho tu pregunta para encauzar ese tema. Se prevé un incremento dramático de la deserción escolar. Chile tiene hoy día del orden de 185.000 niños y jóvenes fuera del sistema escolar. Es un número alto, pero bastante dentro del promedio de los países desarrollados, para los cuales ya veníamos trabajando, aquí la exministra también lo sabe, en políticas concretas para prevenir la deserción y facilitar el reingreso. Podríamos pasar de 185.000 a 250.000 alumnos fuera del sistema escolar. Y el punto aquí, más que la migración de colegios pagados a colegios subvencionados, que en lo personal no lo veo como un problema, porque en definitiva esos alumnos siguen teniendo educación, incluso los esfuerzos son para la educación pública sea de buena calidad, por lo tanto, el punto no es ese. El punto es el alumno vulnerable, que hoy día está desaparecido del sistema. Uno habla, por ejemplo, con sostenedores que tienen presencia en todo Chile y te dicen, yo tengo entre un 8 y un 10% de mis alumnos
que no sé dónde están, con los cuales he perdido todo contacto. De ahí surgen otros alumnos que sé dónde están, pero que saben que no están tampoco en condiciones de seguir las clases. Esta realidad de las clases por Zoom es una realidad muy específica de, como lo decían, de colegios particular pagados y algunos un poco más. Pero en general, el trabajo, el desafío de mantener el vínculo con el alumno es muy difícil para el grueso del sistema. No solo en Chile, en el mundo. Quiero reiterar el informe de la ONU que dice precisamente eso. Entonces, ¿cómo lo estamos abordando? Nosotros hicimos una mesa de trabajo con 2 expertos transversales, precisamente para tratar el tema de la deserción escolar. Esa mesa ya nos entregó sus propuestas, son 15 propuestas que ya se están empezando a implementar y que apuntan precisamente a cómo trabajamos desde hoy día en evitar la deserción escolar. El segundo tema son las brechas de aprendizaje. Los alumnos que están desconectados, que están a distancia, que les cuesta más. Y esto es transversal. Yo quiero ponerles un ejemplo. Un alumno de un colegio particular pagado, de primero básico, que no tiene un adulto cerca porque ambos padres trabajan, por ejemplo, tiene los mismos problemas que un alumno vulnerable para aprender a leer. O sea, esto no distingue tampoco por nivel socioeconómico. Sí, pero por eso yo le mencionaba el caso de este otro país, porque aquí nadie está inventando la rueda. Entonces, claro, ¿cómo hicieron para subsanar ese problema previendo que iba a venir? Abrieron ciertos establecimientos educacionales para justamente tutelar el proceso de aprendizaje frente a niños vulnerables o aquellos que no tengan herramientas, teniendo la tutela de alguien capacitado para guiarlos. Es una muy buena idea. De hecho, ese tipo de cosas en el marco de la flexibilidad es lo que se está trabajando en aquellas comunas donde desde el punto de vista sanitario es posible ir abriendo pero esta idea la implementaron hace 4 meses, ministro. Sí, y varios países. Pero le puedo asegurar que tienen sostenedores comprometidos con que sus alumnos vayan a clase. Tengo una pregunta por acá. Acá no, ministro, perdón, disculpe. Sí. ¿Usted siente que los sostenedores no están comprometidos con el regreso a clase de los alumnos? Yo siento que cuando un sostenedor dice que faltando un semestre declara, digamos, que no se va a volver a clase, hay una legítima duda, digamos, respecto del compromiso para que dijo la alcaldesa Matei ahora. No, pero la alcaldesa Matei lo ha sido más clara. Ella dijo que apenas se den las condiciones sí lo va a abrir. Hay otros sostenedores que han cerrado la puerta definitivamente. Quiero hacer esa distinción, es importante. La alcaldesa Matei fue muy clara. Cuando pasemos a fase 4, obviamente que vamos a hacer lo que el ministerio considere que es conveniente. Claro, lo dijo que ve altamente improbable que eso suceda. Claro, pero eso es un diagnóstico más bien de la condición sanitaria. Yo quiero llevarlo a lo educacional. Se entiende. Yo quiero llevarlo a lo educacional. Más preguntas. Sí, varios papás están escribiendo. José Miranda de Quilicura dice, ¿cómo se hace, a propósito de lo que usted estaba contando hace un ratito atrás, cómo se hace con los más chiquititos, los niños más pequeños, para que no pierdan su etapa clave de aprendizaje? Y después, en paralelo, otro papá preguntaba, ¿y qué pasa cómo hacemos para que esos niños usen la mascarilla, tengan esa distancia física, pensando en un futuro para que vuelvan a clases? Sí. Bueno, durante todo este periodo de suspensión de clases presenciales se ha hecho un trabajo fuerte, sobre todo los más niños, los más pequeños. La subsecretaria María José Castro ha estado muy encima de cómo desde la Junji, desde Integra, desde el sistema parvulario, se generan mecanismos para que en los hogares puedan seguir colaborando en el desarrollo integral de esos niños. Ahí hay herramientas que están disponibles, la Junji además les hace llegar a esos niños material para que puedan en sus casas poder seguir desarrollándose. El tema sanitario en los niños, acá los niños muy pequeños, los expertos, los pediatras recomiendan que no usen mascarillas porque pueden tener otras dificultades. Y por lo tanto el tema fundamental pasa por la higiene, por el aseo permanente, por la limpieza. Por la distancia. Por la distancia, en la medida de lo posible también, porque obviamente niños muy pequeños requieren, hay que alimentarlos, no se alimentan solos, etcétera. Hay diferencias, pero ahí los protocolos de salud son los que van marcando la pauta de cómo tiene que... Claro, porque es un desafío, me imagino un niño tercero, cuarto, quinto básico, decirle que mantenga la distancia física en sus compañeros. En recreo, eso sí que es un desafío. No, y hay una consideración adicional que es sanitaria, y es que los niños son vectores, ya lo sabemos, pero al mismo tiempo ellos tienen una carga viral mucho mayor que la que pudiese tener usted eventualmente, ministro. Bueno, en eso la evidencia internacional, a la luz de todo lo que se ha desarrollado este año, va un poco en la dirección contraria, Mario. Lo que ha dejado claro la evidencia es que los niños no contagian más que los adultos, que era lo que se decía al principio. Al principio se pensaba que los niños, como pasa con otros virus... La información me acaba de llegar de infectología, o sea, es de primera fuente. Sí, pero bueno, dejémoslo ahí. Pero hay varios informes en eso, hay que tener ahí cuidado. Y lo mismo respecto de
de cómo se enferman los niños, que se enferman también menos que los adultos. Pero es una cuestión que es más bien... ¿Puedo hacerle una pregunta al ministro, que yo creo que también es importante, porque hay muchos papás preocupados? Tú has explicado muy claro la dificultad del aprendizaje en línea. ¿Qué adecuaciones curriculares se hacen? O sea, ¿qué pasa con los niños que este año no aprendieron o no van a aprender lo que tienen que aprender? ¿Qué se está planificando para el próximo año? Y puedo sumar, hay muchos papás que están escribiendo que quieren que sus hijos repitan el curso. Sí. Y me ha llamado la atención leer esas preguntas complementando lo que acaba de decirle Marcela. Sí, interesante eso, Tonka, porque acá es muy importante escuchar a todos. Porque a veces cuando uno se queda solo con una voz, a veces a mí en otros paneles me dicen... los papás quieren que sean todos promovidos automáticamente. Entonces es interesante escuchar todas esas opiniones, que obviamente te muestra lo complejo y lo diverso que es esto. Lo que plantea Marcela es muy relevante, tiene que ver con cómo se va a implementar el currículum este año y también el próximo. Tengamos claro que el próximo año también va a ser un año distinto, porque obviamente habrá que nivelar, habrá que ordenar, y tampoco sabemos cómo se va a comportar la pandemia. Lo que ha hecho el Ministerio es una priorización curricular. Esta priorización curricular se trabajó también con el Consejo Nacional de Educación y consiste en la práctica en una adecuación del currículum centrándolo en aquellos aspectos que son esenciales, fundamentales para el desarrollo cognitivo de los niños en cada nivel. Y esto opera en la práctica, como, en términos gráficos, como si fuese un acordeón. Mientras más tiempo tenga el establecimiento para poder llevar adelante el currículum, se expande este currículum a aspectos obviamente cada vez más amplios. Mientras menos tiempo tiene, se comprime y se concentra entonces en aquellas áreas que son fundamentales, que son significativas. No es un tema de porcentaje de cuánto de matemática o cuánto de lenguaje, porque depende mucho de los cursos. Por ejemplo, en primero básico, hemos dicho aquí, la lectura es una cuestión fundamental. Por lo tanto, todo se concentra en primero básico hacia la lectura. Va cambiando los cursos de más arriba. Y hay un tema también que es interesante, que este currículum priorizado apunta a la integración de contenidos y asignaturas. Por ejemplo, tú puedes combinar, tratándose, por ejemplo, de lenguaje, tú puedes combinar la asignatura de lenguaje con la asignatura de historia para, a través de una mirada más amplia, ir abordando contenidos que se pueden integrar y por esa vía seguir avanzando. Y en el consejo de los papás que preguntan por repetir el curso, le dice, pregúntenle al ministro qué opina de eso. ¿Es posible que yo pueda pedir a mi establecimiento educacional poder repetir el curso? Están preguntando desde los más chiquititos. Incluso leí una pregunta de un chico de octavo básico. Sí. ¿Qué dice el ministro al respecto? Sí, lo primero respecto de la repitencia, Chile tiene hoy día un sistema distinto de promoción. A lo mejor todos los que estamos acá tenemos en la cabeza de que si tú te sacabas 2 rojos, repetías automáticamente, eso ya no existe. Lo que existe hoy día es un mecanismo de repitencia que es muy excepcional y que pasa fundamentalmente por una conversación entre el director, el profesor, el apoderado. Desde ese punto de vista, cada proyecto y cada apoderado tendrá que ir viendo también con su propia comunidad educativa. Pero hay un tema que es bien importante. Uno no puede, por llevarlo como una cosa media binaria, dejar repitiendo a todos los niños, digamos, porque requiere, el sistema tiene una progresión, o sea, necesita también que existan alumnos nuevos que ingresen y tampoco creemos que simplemente promoverlos a todos en algunos establecimientos que ya hayan funcionado automáticamente sea una solución. Por lo tanto, frente a para no dejar sin respuesta a la pregunta, ¿sí? La repitencia es una cuestión excepcional en Chile y pasa en definitiva por una cuestión no solo de rendimiento, sino que también de... Pero podría optar un papá cuando siente, porque incluso que su hijo no está preparado, ¿podría optar a esa alternativa? El padre por sí y ante sí es una decisión que no puede tomar, sino que tiene que ser una conversación con su respectivo establecimiento. Nuevamente es lo que señalaba usted, flexibilidad tiene que ser el principio madre. Preguntarle también, no sé si en dirección tienen más preguntas, yo tengo también aquí que nos han llegado por redes sociales. ¿Tenemos algo más grabado? Sí, vamos con ella. ¿Existe la posibilidad de que se dividan la jornada de los colegios para respetar la distancia social? Efectivamente, lo habíamos dicho antes, es una posibilidad cierta en aquellos establecimientos grandes donde por el número de alumnos no sea posible dar cumplimiento al distanciamiento social que exige el Ministerio de Salud. Y por lo tanto, en ese tipo de establecimientos es una posibilidad que se dividan los cursos por turnos, por jornadas en la mañana y en la tarde, o por turnos lunes, martes, etc. Y también existe la posibilidad, y así se está promoviendo en los lugares donde ya se puede volver a clase, que se haga gradual. O sea,
partan los terceros y cuartos medios. Chile hay un dato interesante, se nos olvida a veces. El 40% de los alumnos de tercero y cuarto medio son alumnos de formación técnico-profesional. Ellos necesitan poder terminar su formación práctica. Y por lo tanto, y eso obviamente es una dificultad adicional que pone la educación a distancia. Se está anticipando algunas preguntas. ¿Cómo se resuelve ese problema, justamente? ¿El de la formación práctica? Claro. Lo que se ha hecho es lo siguiente. Primero, orientar al sistema a que mientras las clases están suspendidas, concentren sus asignaturas en los contenidos teóricos, para que apenas se pueda volver a clase, concentren su trabajo en lo práctico y por esa vía se vaya compensando. Ministro, no sé si porque le preguntamos sobre el tema cuartos medios, ¿no es cierto? Los alumnos que están en cuarto medio ahora van a rendir una prueba de transición. ¿Qué pasa con justamente todo el proceso de ingreso a las universidades? ¿Qué pasa con las ponderaciones, por ejemplo, de las notas, el ranking, las distintas pruebas? ¿Eso queda al arbitrio de cada universidad? ¿Hay alguna disposición de parte del Ministerio al respecto? Sí, ustedes saben que la PSU ya no existe como proceso, digamos. Este año hay un proceso nuevo, está liderado por la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación, junto con un comité que son 7 rectores de universidades públicas y privadas. Ese comité es el que establece las pautas generales de cómo opera el sistema de admisión de aquí a los próximos años. Y por lo tanto, establece pautas generales de mínimos de ponderación, de notas, mínimos de ponderación de la prueba de transición, que es la que se va a hacer. Y son las instituciones las que tienen la última palabra respecto de cuánto consideran de cada instrumento, de las notas o de la prueba. Lo que sí es cierto es que obviamente este año, primero la prueba se va a hacer en enero para darle más tiempo a los alumnos. Segundo, ya están disponibles, esto es bien importante para que también lo sepan los papás y los alumnos, los temarios de la prueba están disponibles, se modificaron los temarios llevándolo prácticamente a contenidos hasta tercero medio, muy pocas cosas de cuarto medio para poder también colaborar en eso. Están también disponibles los modelos de la prueba. Hay 3 preuniversitarios gratuitos online en la página del Ministerio. Ya tenemos más de 35.000 alumnos registrados en esos preuniversitarios. Y las notas, hasta ahora, lo que obviamente, como el régimen en el fondo no ha terminado, las notas obviamente que se van a considerar. Una cosa, espéreme breves minutos, por favor. Segundo, por favor, Francisco. Se habla de un paso a paso, se habla de una reactivación que va a ser clave a futuro para Chile. Pero ¿qué pasa con los padres que necesitan que sus hijos vayan al colegio para ir a trabajar? ¿Cómo se encajan cada una de las realidades a las que nos vamos acercando paso a paso según lo que ha dicho el gobierno, ministro? Y Tonka, también dejar planteado, hay un kit que el Ministerio de Educación está entregando. ¿Qué contiene? ¿Para quién es? ¿De qué se trata todo esto? Después de una breve pausa. Estamos de regreso y nos acompaña el ministro de Educación, Raúl Figueroa, y aparece en pantalla, ahí está, ese es el teléfono WhatsApp para que nos envíes tus preguntas. Hazlo con cuidado y te podemos mostrar en pantalla y formularle la pregunta al ministro para que tenga respuesta. Así que atrévete y manda tu pregunta a ese WhatsApp. Y tenemos justamente una pregunta que aparece ahora en pantalla. Ministro, mire, atención. Si un estudiante se contagia, ¿todo su curso deberá cumplir con cuarentena? ¿O cómo se haría la trazabilidad del resto de los estudiantes con el que éste mantuvo contacto en un recreo, por ejemplo? La trazabilidad, un punto determinante para poder reabrir los colegios, ministro. Bueno, efectivamente, como lo hemos dicho varias veces, en la medida que se den las condiciones se van a poder ir abriendo los establecimientos. Y eso significa también, como lo ha dicho el ministro de Salud, que hay que estar siempre muy atento a cómo esto evoluciona. Y no hay que tener susto a tomar medidas tanto de apertura y también a tomar medidas un poquito más retractivas si es necesario. Lo que señalan los protocolos del Ministerio de Salud es que en el evento de que un alumno se contagie en una sala de clase, ese alumno obviamente debe aislarse y también todos sus compañeros con quien ha tenido contacto estrecho deberán también cumplir cuarentena. Lo interesante acá es que no necesariamente deberá cerrarse el establecimiento, sino que esa sala de clase, esos alumnos los que han estado en contacto y si hay más
no hay, y en esto hay que ser muy claro, si es necesario volver a cerrar un establecimiento para asegurar la trazabilidad, por supuesto que es algo que habrá que hacer. Y la pregunta que le dejé planteada, y incluso lo dice Adriana Espinosa, los padres que van a comenzar sus actividades pensando en cómo encaja cada situación del futuro, del paso a paso, y cómo pensando en que todo ande bien y no haya rebrote, se pueda volver a esta nueva normalidad. ¿Cómo encaja la apertura de los colegios con que el retorno también de los padres a sus trabajos? Sí, bueno, hay que, esto es un puzzle que es complejo de armar. En ese sentido, lo que anunció la alcaldesa Matei es una propuesta muy interesante. Ella, al ver que en Providencia ya sus familias iban a empezar a salir a trabajar, también tenía muy claro que tiene que entregarles una alternativa a las familias para que puedan, si lo necesitan, dejar a sus hijos. Y por lo tanto, la apertura de los establecimientos también obviamente colabora en ese sentido. Lo que sí es muy importante no perder de vista es que, como acá hay un cuadrito que yo creo que es interesante porque va precisamente a las mismas objetivos que estamos conversando. Lo primero es la seguridad. Y por lo tanto, no se toman medidas si acaso desde el punto de vista sanitario no es adecuado hacerlo. ¿Qué significa que la vuelta a clase donde se pueda, y esta es la experiencia que ya hemos acumulado por los establecimientos que ya hemos abierto? Primero, que es seguro que se den las condiciones sanitarias a nivel territorial, que es muy importante, por eso el paso a paso de salud es determinante en esto. Y segundo, que en el establecimiento también se cumplan con las exigencias sanitarias, los protocolos sanitarios. Lo segundo, que es voluntario. Y esto yo creo que es fundamental porque se requiere aquí un trabajo de colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa, los profesores, los directores, los sostenedores, los apoderados, los alumnos. Y por lo tanto, es voluntario tanto para el establecimiento, una vez que toma la decisión de abrir, como también para las familias. El caso de Rapa Nui, quiero insistir en eso porque son experiencias que ya hemos ido acumulando, la asistencia voluntaria. Lo interesante es que al curso ya de una semana, prácticamente todos los apoderados enviaron a sus hijos a la escuela porque van comprendiendo que es seguro, que las medidas son satisfactorias, por lo tanto se sienten tranquilos. Y lo tercero es que es gradual. Y esto también, varias preguntas que vimos en el bloque anterior iban en esa dirección. No, en la medida que se abre una escuela, y obviamente dependiendo de las características de cada establecimiento, la gradualidad es muy importante. Partir, por ejemplo, por los alumnos de tercero y cuarto medio. Hay razones sanitarias, razones pedagógicas que apuntan a que es conveniente hacerlo por ahí, o de séptimo y octavo si es una escuela solo básica. Para de ahí en adelante ir generando una cultura de cuidado, de protección e ir avanzando en el resto de los establecimientos. Ministro, sí. Quiero hacerle una pregunta al señor ministro. Uno de los cambios, producto de la pandemia, es que he visto un conjunto de instituciones que están apelando a la gratuidad en la educación superior. Antes de la pandemia tenemos casi 400.000 familias en gratuidad, 398.000. Pero leí que la Universidad Mayor, por ejemplo, o el Centro de Formación Técnica, OIP Santo Tomás, y vi varios más. ¿Cómo van a enfrentar eso? Porque eso significa que la gratuidad aumenta significativamente. Bueno, efectivamente, la gratuidad está establecida por ley. Sí, claro. Hay que cumplir ciertos requisitos para poder abrir esa política y en la medida que esos requisitos se cumplan y que las instituciones postulen, obviamente que pueden hacerlo. Lo que estamos haciendo hoy día es un proceso de verificación si efectivamente cumplen o no con esas exigencias. ¿Tienes el cálculo de en cuánto se incrementa el número? El número de alumnos, no lo tengo acá, creo que son... Más o menos. Son más de 50.000, pero no tengo el dato acá. Oye, ¿puedo agregar una pregunta? Todo el plan que se estaba haciendo con las escuelas de peor desempeño, que se estaban sacando adelante porque estaban en riesgo de cierre y todo, ¿cómo queda con estas clases a distancia? O sea, ¿cómo se ha seguido trabajando con ella? ¿Y qué ha pasado con el tema del CIMSE, que también es algo que le preocupa mucho a muchos apoderados? Nosotros tenemos en el Ministerio un plan que se llama Escuelas Arriba, que es un plan de apoyo focalizado a aquellas escuelas que tienen más bajo rendimiento. Ese plan, obviamente que primero este año se amplió. Primero era solo hasta cuarto básico, se amplió hasta también la enseñanza media. Y este año este plan tiene una serie de desafíos porque, como lo decíamos al principio, las brechas de aprendizaje se van a notar con mucha fuerza. El efecto de la pandemia es muy duro en educación y, por tanto, hemos tenido que ampliar, y lo vamos a hacer también el próximo año,
no solo ya un apoyo focalizado en las escuelas que están en categoría insuficiente, sino que también en transmitir esa metodología de apoyo al resto del sistema, para que tengan las herramientas de focalización, identificar a aquellos alumnos que más lo necesitan. El tema del CIMSE también es importante. Este año, por razones obvias de la pandemia, se hará una prueba, pero una prueba muestral. ¿Qué significa que sea muestral? Que se toma solo una muestra de establecimiento y respecto a esos establecimientos se va a trabajar en una evaluación que tiene un propósito fundamental: poder tener información de cómo está impactando la pandemia en el sistema educativo. Y también, que tiene que ver con esto que es interesante, así como nosotros hemos hablado que hay una planificación, digamos, sanitaria y de organizacional, digamos, administrativa, para poder ir abriendo las escuelas, hay un plan pedagógico. Una vez que las escuelas se abren, que es muy relevante, y eso se está trabajando con la Agencia de Calidad de la Educación y con el Ministerio. Apenas se abre una escuela, lo primero que se hace es un diagnóstico integral. Ese diagnóstico integral apunta a que el establecimiento tenga total claridad del nivel de aprendizaje con el que vuelven sus alumnos a las clases presenciales y también del desarrollo socioemocional. El impacto en lo socioemocional de la pandemia, ustedes saben, ha sido muy fuerte y por lo tanto es importante evaluar, medir en cada escuela para poder pasar a una segunda fase, que es una fase de nivelación, que va a ser clave, digamos, porque no todos los niños van a llegar en las mismas condiciones. Ministro, en estas etapas de transición quiero rescatar la iniciativa de Evelyn Matei, que si bien es nueva en Chile, no lo es en un plano internacional. El concepto madre siendo que los establecimientos educacionales se puedan abrir para aquellos padres que en esta etapa de transición necesiten dejar a sus niños bajo cuidados y bajo la tutela también y seguir su cauce educacional, puedan hacerlo en dichos establecimientos educacionales. Lo que invita a mi pregunta: ¿cuál es su referente internacional? ¿Qué país mira usted atentamente en el manejo de la educación en el marco de esta pandemia? Sí, lo primero, y como lo decía un experto inglés, no hay apertura de escuelas perfecta. Todas las aperturas de escuela tienen dificultades y eso es un dato. No estoy hablando de la apertura per se, estoy hablando básicamente del apoyo que rinden establecimientos educacionales en lo que es el paso a paso y las transiciones que vive Chile, como lo vive también otros países. Sí. ¿Cuál sería su referente? Bueno, hay muchas experiencias. Una experiencia interesante a mirar es la experiencia uruguaya. Uruguay ha trabajado, porque además nosotros tenemos que mirar establecimientos que estén en la misma línea de tiempo. La experiencia europea es una experiencia compleja porque ellos los pilló al final del periodo escolar. El hemisferio norte está hoy día en vacaciones de verano y por lo tanto quienes han sido más golpeados en términos educativos están en el hemisferio sur, pero nos tocó al principio de... ¿Y qué le llama la atención en Uruguay en el manejo, que ha sido uno de los países más destacados? Bueno, Uruguay tiene una combinación que es interesante. Primero, que desde el punto de vista del control de la pandemia tienen muy buenos índices y por tanto eso obviamente que ayuda a que el resto de las medidas se tomen. Y desde el punto de vista educativo, Uruguay hizo, la verdad es que algo bastante similar a lo que hemos hecho nosotros. Primero, un apoyo muy fuerte en el proceso de educación a distancia, pero una claridad total que ese proceso de educación a distancia no es completo y que era necesario ir avanzando gradualmente en una reapertura. Uruguay lo que hizo fue un trabajo muy centrado en las comunidades, que es lo mismo que estamos haciendo nosotros, un trabajo muy local para ir desarrollando espacios de confianza en los establecimientos para ir generando apertura, también una gradualidad y en el caso uruguayo partió por darle cierta prioridad precisamente a los alumnos más vulnerables. En eso nosotros creemos que aquí la prioridad tiene que ser pareja, en el sentido de que si un establecimiento puede abrir, que esté abierto para todos sus alumnos y no necesariamente solo para el más vulnerable, ojalá esté abierto para la mayor cantidad de alumnos. Uruguay, el país más destacado efectivamente en el manejo de la pandemia. ¿Vamos al kit, ministro? Sí. Muéstranos eso, por favor, ministro. Bueno, lo que a todo el sistema subvencionado, es decir, que recibe aportes del Estado, nosotros le vamos a entregar un kit sanitario inicial que tiene por propósito que puedan cumplir efectivamente con los protocolos que el Ministerio de Salud ha elaborado y que deben implementarse en los establecimientos. Esto le llega en la medida que vayan abriendo a todos los establecimientos escolares, también a los jardines infantiles de Junji, de Integra y los que se administran vía transferencia de fondos por los municipios. ¿En qué consiste este kit? Primero, en artículos de protección para todos los alumnos, mascarillas para todos los alumnos.
escudos faciales, que aquí hay que armarlos, pero son estos que están acá, para los profesores y asistentes de la educación. Es importante porque en el caso de los profesores, tal como lo estamos haciendo acá en el estudio, el escudo facial permite que los alumnos entiendan mejor, porque a veces tienen dificultades auditivas, pueden leerle los labios, por lo tanto, para los adultos se opta por el escudo facial. Termómetros para que puedan hacer control de temperatura previo al ingreso. Artículos de limpieza y desinfección, alcohol gel, cloro y overoles, en el fondo guantes, para que puedan efectivamente llevar adelante la tarea de limpiar y desinfectar. Este kit va a estar, son fondos adicionales a los que tienen los establecimientos. Esto no se paga con la subvención. Esto fue un aporte, adicional del Ministerio de Educación, del orden de 11.000 millones de pesos se destinaron a estos kits. Y claramente es un kit inicial. Hay cosas que son reutilizables con las mascarillas, las otras obviamente son de un solo uso, y ahí sí hay otros mecanismos de flexibilidad en los recursos para que los colegios puedan seguir invirtiendo en esto. Ministro, sabemos que se tiene que ir, pero la última pregunta, porque se repite también, habla de los establecimientos, escuelas especiales. ¿Qué se ha pensado en esas escuelas donde la cercanía es clave, verdad, entre el educador y el estudiante? ¿Y qué pasa también con esos elementos como las mascarillas y todo lo que se va a vivir en esos establecimientos pensando en la pandemia y en el COVID-19? Sí. Bueno, en la lógica de los tres pilares del plan, la seguridad, la voluntariedad y la gradualidad, obviamente que el mundo de las escuelas especiales tiene un importante espacio. Para muchos padres es importante el apoyo que le presta la escuela, porque no solo los cuidan, sino que además es difícil en el fondo que lo que aprenden en la escuela lo puedan también replicar en el hogar. Y en ese sentido, nosotros hemos trabajado también con asociaciones de sostenedores de escuelas especiales que están interesadas en ir generando ya espacios de apertura, obviamente en aquellos territorios donde sea posible, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, y el cuidado tiene ciertas modificaciones, obviamente, como lo decíamos, lo mismo respecto de los niños más chicos. El distanciamiento social no puede ser permanente en el caso de una sala cuna, por ejemplo. Hay que alimentar a la guagua, por lo tanto, lo fundamental es, en la medida de lo posible, mantener ese distanciamiento y, sobre todo, medidas de higiene, que son también una barrera esencial para ir controlando la expansión del virus. Bueno, nosotros queremos agradecer al ministro Raúl Figueroa. Muchas gracias por estar con nosotros, ministro de Educación, y contestar cada una de las preguntas formuladas. Quedaron muchas preguntas en el tintero, así que queremos que nos visite nuevamente, si es posible, ministro. Sería fantástico para responder esas dudas de la ciudadanía. Encantado. Muchas gracias a usted. Esto es muy importante, transmitir. Es muy importante también la labor que ustedes hacen de apuntar a buscar respuestas y no solo generar inquietudes. Yo creo que eso es clave. El país tiene que pasar a una fase de ponernos de acuerdo en que es el trabajo en la solución aquello que nos tiene que unir. Muchísimas gracias, ministro.